El Auditorio 402 de la Universidad Central era conocido por dos cosas: su arquitectura impecable y el terror absoluto que inspiraba el hombre que impartía clases allí. El profesor Arthur Blackwood no era un simple docente de filosofía, era una leyenda viviente, un hombre con un coeficiente intelectual que rozaba lo imposible y un ego que no cabía en el inmenso salón. Para Blackwood, la mente humana era el único Dios. Todo lo demás, la religión, la fe, la espiritualidad, eran, en sus propias palabras, muletas patéticas para mentes débiles que temen a la oscuridad. Ese lunes por la mañana, el aire en el auditorio estaba tan tenso que se podría haber cortado con un cuchillo. 100 estudiantes estaban sentados en silencio, con los cuadernos abiertos y la vista fija en el frente. Nadie se atrevía a susurrar. Nadie se atrevía a mirar el celular. Cuando Arthur Blackwood entraba, el mundo dejaba de girar. La puerta se abrió de golpe. Blackwood entró caminando con paso militar, su maletín de cuero golpeando su pierna rítmicamente. Tenía 50 años, el cabello gris peinado hacia atrás y unos ojos azules tan fríos que parecían hechos de hielo. Llegó al escritorio, tiró el maletín y se giró hacia la clase sin decir buenos días. La evolución, dijo con voz de barítono que retumbó en las paredes. Es el proceso mediante el cual las especies fuertes sobreviven y las débiles perecen. En el mundo de las ideas, pasa lo mismo. La ciencia es el depredador. La religión es la presa moribunda. Empezó a caminar entre las filas de pupitres, mirando a los alumnos como un general inspeccionando a sus tropas. Este semestre, mi objetivo es simple: voy a extirpar de sus cerebros cualquier residuo de superstición infantil que sus padres les hayan inculcado. Si alguno de ustedes cree en amigos imaginarios en el cielo, les sugiero que se vayan ahora y se inscriban en la Escuela de Artes. Aquí usamos la lógica. Nadie se movió. El miedo a reprobar su materia, obligatoria para graduarse, era más fuerte que la ofensa. Blackwood sonrió, una sonrisa torcida y cruel. Bien. Veo que tenemos un grupo de aspirantes a pensadores. Siguió caminando hasta llegar a la tercera fila. Allí se detuvo en seco. Su mirada de águila se clavó en una joven sentada en el extremo. Se llamaba María. Era una chica becada, hija de agricultores, que trabajaba 2 turnos como mesera para poder pagar su estancia en la ciudad. Llevaba ropa sencilla, desgastada pero limpia. Y sobre su suéter de lana gris, colgaba una pequeña cruz de madera. Era algo discreto, apenas visible. Pero para Blackwood, fue como ver una bandera roja ondeando frente a un toro. El profesor se inclinó sobre el pupitre de María, invadiendo su espacio personal. El olor a su colonia costosa y a tabaco llenó la nariz de la chica. ¿Cuál es tu nombre, estudiante?, preguntó él. María levantó la vista, temblando ligeramente, pero sostuvo su mirada. María, señor. María González. Blackwood extendió un dedo largo y huesudo y tocó la cruz de madera. ¿Qué es esto, María? ¿Un accesorio de moda? ¿O es una declaración de ignorancia? María tragó saliva. Sintió las miradas de los otros 99 estudiantes clavadas en su nuca. Algunos sentían lástima, otros alivio de no ser ellos la víctima del día. Es mi fe, profesor, respondió ella con voz suave. Es un recordatorio del amor de Dios. El auditorio soltó un grito ahogado colectivo. Nadie le respondía a Blackwood. El profesor se enderezó y soltó una carcajada seca que no llegó a sus ojos. ¿Amor?, repitió burlonamente. ¿Hablas del mismo Dios que permitió la peste negra? ¿El que permite que los niños mueran de hambre mientras tú estás sentada aquí cómodamente? Vaya amor más extraño. El mal existe porque existe el libre albedrío, señor, dijo María, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. Dios no es el culpable de los errores del hombre. La cara de Blackwood se oscureció. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos una niña de campo, como él la catalogaba en su mente prejuiciosa. Caminó de regreso a la pizarra, tomó una tiza blanca y grande, y volvió a pararse frente a María. Muy bien, señorita González. Ya que te sientes tan valiente hoy, hagamos un experimento científico. Empírico. Observable. Blackwood levantó la tiza en alto,
sosteniéndola entre el índice y el pulgar. Si Dios existe, si es todopoderoso y te ama tanto, seguramente puede detener una simple tiza, ¿verdad? Es algo pequeño. No le pido que mueva una montaña. Solo que impida que este trozo de calcio golpee el suelo y se rompa. El silencio era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. «Tiene 5 segundos, María», dijo Blackwood con veneno en la voz. «Reza. Pídele a tu amigo mágico que sostenga la tiza. Porque si esta tiza se rompe, será la prueba irrefutable de que estás sola en el universo. Y además, te reprobaré frente a todos por interrumpir mi clase con tonterías». «Profesor, eso no es justo», intentó decir un chico desde atrás, pero Blackwood lo calló con una mirada fulminante. «1», contó el profesor. «Empieza a rezar, María». María cerró los ojos. No rezó para que la tiza flotara. Sabía que Dios no era un mago de feria que hacía trucos a pedido de los escépticos. Rezó por fuerza. Rezó para no llorar. Rezó para que el profesor encontrara paz en su corazón, porque solo alguien con mucho dolor podía tener tanto odio. 2. Gritó Blackwood. ¿Lo escuchas? ¿Te está contestando? 3. Las manos de María apretaron la cruz. Su corazón latía desbocado. Sabía que la tiza caería. Sabía que se rompería. Y sabía que sería la burla del semestre. 4. Blackwood sonreía, saboreando su victoria intelectual. Disfrutaba rompiendo la fe de los alumnos. Era su deporte favorito. 5. Gritó Blackwood. Dios no existe. El profesor abrió los dedos. La tiza blanca comenzó su descenso en caída libre hacia el duro suelo de linóleo. Todos los estudiantes estiraron el cuello. María mantuvo los ojos cerrados, esperando el sonido del impacto. Crack. Eso era lo que debía sonar. Pero el sonido nunca llegó. En lugar de un crack, se escuchó un ruido sordo, como de tela. ¡Paf! María abrió los ojos. Blackwood miró al suelo, confundido. La tiza no se había roto. Justo en el momento en que Blackwood soltó la tiza, se le había resbalado el puño de la camisa, desabrochado por descuido, o tal vez, por un movimiento brusco de su brazo al gritar. La tiza había caído, rebotado suavemente en la basta de su pantalón inglés, rodado sobre su zapato de cuero lustrado y aterrizado intacta en el suelo. Estaba ahí, entera, blanca, perfecta. Un murmullo recorrió la sala. «No se rompió», susurró alguien. Blackwood miró la tiza como si fuera un insecto venenoso. Su cara se puso roja de ira. Se agachó rápidamente, la recogió y la examinó. Estaba intacta. Se levantó, respirando agitadamente. Miró a María. Ella lo miraba con una calma que lo enfureció aún más. No había arrogancia en los ojos de la chica, solo una serenidad profunda. «Ha sido suerte», bramó Blackwood. «Pura física, rozamiento, trayectoria. No fue ningún milagro». «Yo no dije que fuera un milagro, profesor», dijo María suavemente. «Usted pidió que no se rompiera. Y no se rompió». Algunos estudiantes al fondo soltaron una risita nerviosa. Blackwood sintió que perdía el control de su clase, su reino. Apretó la tiza en su puño con tanta fuerza que esta vez sí se rompió, convirtiéndose en polvo blanco que manchó su mano y su traje impecable. «¡Fuera!», gritó, señalando la puerta. «Lárgate de mi clase». «Pero profesor, usted dijo que si se rompía me reprobaba». «No se rompió», argumentó María. «He dicho que te largues». Blackwood golpeó el escritorio. «Estás expulsada de mi materia. Voy a hablar con el decano. Voy a asegurarme de que te quiten esa beca patética. Gente como tú, irracional y fanática, no merece estar en esta universidad. Fuera». María recogió sus cosas despacio. No le dio el gusto de verla correr. Se colgó la mochila al hombro, sostuvo su cruz una vez más y caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró al profesor, que estaba limpiándose el polvo de tiza con furia. «Señor Blackwood», dijo ella desde el marco de la puerta. «Espero que nunca necesite de él. Porque el día que lo haga,
Él estará ahí escuchando, aunque usted no quiera verlo. Lárgate, rugió él. María salió. La puerta se cerró. Blackwood se quedó solo frente a 100 alumnos que ahora lo miraban diferente. Ya no lo veían como un genio intocable. Lo veían como un hombre que había perdido los estribos por un pedazo de tiza. Abran sus libros en la página 45, ordenó Blackwood, tratando de recuperar su autoridad. El que hable, reprueba. La clase continuó, pero el veneno ya estaba en la sangre de Arthur Blackwood. Esa chica, esa campesina, lo había humillado. Y Arthur Blackwood nunca, jamás, dejaba una cuenta sin cobrar. Lo que él no sabía era que el desafío no había terminado. Apenas comenzaba. Y la vida, que a veces tiene un sentido del humor muy irónico, estaba a punto de poner a prueba su ateísmo de la manera más brutal posible. Esa misma tarde, Blackwood entró en la oficina del decano. «Quiero que revoquen la beca de María González», exigió sin preámbulos. El decano, un hombre mayor y tranquilo, suspiró. «Arthur, no puedes echar a una alumna sobresaliente solo porque cree en Dios. Vivimos en un país libre. Es disruptiva. Es desafiante», mintió Blackwood. «Cuestiona mi autoridad pedagógica. Si ella se queda, yo me voy. Y sabes que esta universidad pierde la mitad de sus donaciones si el gran Arthur Blackwood renuncia». El decano se quitó las gafas y se frotó los ojos. Sabía que era verdad. El prestigio de Blackwood atraía millones. «Está bien, Arthur. Pero no puedo echarla sin causa. Necesito una justificación académica». «Dámela a mí», dijo Blackwood con una sonrisa malévola. «Se acercan los exámenes finales de campo. El viaje a las montañas de Black Hills. La reprobaré allí. Haré que su evaluación sea tan difícil, tan imposible, que fallará. Y cuando falle mi materia, perderá el promedio y adiós beca. Arthur, eso no es ético. La ética es una construcción social, decano. Yo soy pragmático. Déjamelo a mí». Blackwood salió de la oficina sintiéndose victorioso. Tenía un plan. En 2 semanas sería el viaje de estudios a las montañas, una zona agreste y aislada donde los estudiantes debían hacer reflexiones filosóficas en soledad. Sería el escenario perfecto para destruir el futuro de María González. Pero Arthur cometió el error clásico de los hombres arrogantes. Olvidó que en la naturaleza, el ser humano no es el depredador máximo. Y olvidó que, a veces, cuando desafías al cielo, el cielo acepta el desafío. 2 semanas después, el autobús de la universidad serpenteaba por las carreteras peligrosas de las montañas rocosas. El paisaje había cambiado del gris concreto de la ciudad a un verde oscuro e intimidante de pinos y precipicios de granito. El aire era frío y cortante. Arthur Blackwood iba sentado en el primer asiento, revisando mapas con una sonrisa de satisfacción. Este viaje anual era su momento cumbre. Le gustaba sacar a los estudiantes de su zona de confort, llevarlos a la naturaleza salvaje para demostrarles que, sin la civilización, el ser humano no es nada más que un animal asustado. Pero este año tenía un objetivo adicional: destruir académicamente a María González. El autobús se detuvo en el campamento base, una zona aislada sin señal de celular. «Todos abajo», ordenó Blackwood, poniéndose su chaqueta térmica de marca. «Tienen 10 minutos para armar sus tiendas. Luego, asignaré las rutas de evaluación». María bajó del autobús cargando su mochila vieja. No tenía equipo de última generación como los demás chicos ricos de la clase. Tenía una tienda prestada y botas de segunda mano. Pero María conocía la montaña. Se había criado en una granja, sabía respetar la tierra. Blackwood reunió al grupo en círculo. Sacó una lista. La evaluación final consiste en completar una ruta de senderismo en solitario, llegar al punto de control asignado, recoger una muestra geológica y escribir un ensayo sobre la soledad existencial. Tienen hasta el anochecer para volver. Si no vuelven a tiempo, reprueban. Empezó a repartir las rutas. A la mayoría les dio senderos turísticos, bien marcados y seguros. Hasta que llegó a María González, dijo Blackwood, mirándola por encima de sus gafas. «Tú tomarás la ruta norte.
El sendero del águila. Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. El sendero del águila era conocido por ser empinado, rocoso y confuso. Estaba casi cerrado por falta de mantenimiento. Profesor, intervino un asistente de cátedra, esa ruta es de dificultad experta. Se pronostica tormenta para la tarde. Quizás deberíamos. ¿Cuestiona mi criterio? Lo cortó Blackwood. La señorita González presume de tener a Dios de su lado. Seguramente él le apartará las piedras del camino, ¿no es así? Es su oportunidad de demostrar su fe. ¿O reprueba? María tomó el mapa que Blackwood le extendía. No dijo nada. Sabía que era una trampa. Si se quejaba, él diría que era débil y la reprobaría. Si iba, corría peligro. Iré, dijo María firmemente. Volveré antes del anochecer. Eso espero, dijo Blackwood con sarcasmo. No enviaremos equipos de rescate por incompetencia. María se ajustó la mochila y comenzó a caminar hacia el norte, alejándose del grupo. Blackwood la vio partir con una sonrisa triunfal. No llegará a tiempo, pensó. El terreno es demasiado difícil. Llegará llorando de noche, y tendré mi excusa para expulsarla. Una vez que los estudiantes se dispersaron, Blackwood decidió que él también merecía un paseo. No iba a quedarse en el campamento esperando. Quería subir al Mirador del Diablo, una formación rocosa alta desde donde podría ver todo el valle y sentirse, como le gustaba, un dios observando a las hormigas. Blackwood tomó su bastón de trekking y su cámara costosa. Empezó a subir por un sendero privado, prohibido para los estudiantes. El profesor caminaba con energía. Se sentía invencible. Respiraba el aire puro y pensaba en su próximo libro, La muerte de la fe, como la razón conquista el miedo. Llegó a una bifurcación. Un cartel de madera viejo y podrido decía, peligro, suelo inestable, no pasar. Blackwood se burló. Peligro, murmuró. Carteles para turistas idiotas que se tropiezan con sus propios pies. Yo soy un experto. Ignorando la advertencia, cruzó la cinta de seguridad rota y siguió avanzando hacia el borde del acantilado para conseguir la foto perfecta del atardecer. El camino se estrechó. A su derecha, una pared de roca. A su izquierda, una caída de 50 metros hacia un barranco lleno de árboles y piedras afiladas. Blackwood vio una flor rara creciendo justo en el borde. Una orquídea fantasma. Perfecta para su colección. Se acercó al borde, confiado en sus botas de $500 con agarre perfecto. Se inclinó. Preparó la cámara. El suelo bajo sus pies no era roca sólida. Era grava suelta sobre barro, debilitada por las lluvias recientes. En un segundo, la física, esa ciencia que Blackwood tanto adoraba, actuó en su contra. La fricción desapareció. La gravedad tomó el control. Blackwood sintió que el suelo desaparecía. ¡Mier! No tuvo tiempo de gritar más. Cayó. Rodó violentamente por la ladera empinada. Su cuerpo golpeó contra raíces y piedras. Escuchó el crack de su cámara rompiéndose. Luego, un crack mucho más doloroso en su propia pierna derecha. El mundo giró en un torbellino de dolor y polvo. Finalmente, su caída se detuvo de golpe al chocar contra el tronco de un árbol caído en el fondo del barranco. Blackwood quedó tendido boca arriba, mirando el cielo que empezaba a oscurecerse con nubes de tormenta. Intentó moverse. Un grito agónico salió de su garganta. ¡Ah! Su pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural. El hueso había roto la piel y el pantalón. La sangre manaba caliente y rápida. Pero eso no era lo peor. Al intentar incorporarse, se dio cuenta de que su brazo izquierdo estaba atrapado bajo una roca pesada que se había desprendido con él durante la caída. Estaba inmovilizado, herido, y oculto en el fondo de un barranco fuera de cualquier ruta trazada. ¡Ayuda!, gritó Blackwood. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! Su voz rebotó en las paredes de piedra y se perdió en el viento. Nadie podía escucharlo. Estaba a kilómetros del campamento. Había cruzado una zona prohibida. Nadie sabía que estaba allí. El gran Arthur Blackwood, el hombre que creía controlarlo todo,
Ahora era solo carne herida esperando a los lobos. Pasaron las horas. La temperatura bajó drásticamente. Empezó a llover. Una lluvia helada, mezclada con granizo. Blackwood temblaba incontrolablemente. El dolor de la pierna era insoportable, pero el frío era peor. Empezaba a sentir ese sueño dulce y peligroso de la hipotermia. Voy a morir aquí, pensó con terror. Voy a morir y me encontrarán dentro de meses, convertido en huesos. Alguien. Intentó gritar de nuevo, pero su voz era un susurro ronco. Por favor. Entonces, recordó algo. Recordó a María. Recordó su desafío tonto con la tiza. Recordó sus palabras, espero que nunca necesite de él. No, murmuró Blackwood, apretando los dientes. No voy a caer en eso. No existe. Es solo biología. Mi cuerpo está entrando en shock. Tengo que pensar. Tengo que usar la lógica. Intentó hacer palanca para mover la roca de su brazo. Imposible. Pesaba demasiado. Intentó alcanzar su navaja en el bolsillo. No llegaba. La lógica le decía una sola cosa: probabilidad de supervivencia igual a 0%. La oscuridad cayó completa sobre el bosque. Los sonidos de la noche empezaron. Crujidos. Aullidos lejanos. Blackwood cerró los ojos, derrotado. Una lágrima caliente se mezcló con la lluvia fría en su mejilla. Estaba solo. Absolutamente solo en el universo. De repente, escuchó algo. No era el viento. Era el sonido rítmico de pasos crujiendo sobre hojas secas. Taz, taz, taz. Alguien caminaba por el fondo del barranco. Blackwood abrió los ojos de golpe. ¿Una alucinación? Vio una luz. Un haz de linterna bailando entre los árboles. Aquí. Reunió todas sus fuerzas y gritó. Estoy aquí. Ayuda. La luz se detuvo. Luego, giró bruscamente hacia él. Los pasos se aceleraron. ¿Hola? Una voz femenina gritó. ¿Hay alguien ahí? Blackwood reconoció la voz. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Era imposible estadísticamente. De todas las personas en el mundo. La figura se acercó corriendo bajo la lluvia. La luz de la linterna iluminó la cara pálida y ensangrentada del profesor. Luego, la luz giró y mostró la cara de su salvadora. Era María. Estaba empapada, con el barro hasta las rodillas. Se había desviado. El sendero del águila era tan confuso que ella se había perdido y había terminado bajando al barranco buscando refugio de la tormenta. María se quedó paralizada al ver a su profesor, el hombre que la odiaba, atrapado y moribundo. ¿Profesor Blackwood?, preguntó ella, incrédula. González, jadeó él. Gracias a la suerte. Ayúdame. Estoy atrapado. La roca, quítame la roca. María se acercó rápidamente. Dejó su mochila y evaluó la situación. Vio la pierna rota, la sangre, la roca aplastando el brazo. No se mueva, va a perder más sangre, dijo ella, sacando un kit de primeros auxilios básico de su mochila. Olvida la pierna, gritó Blackwood, desesperado por el dolor. Sácame la roca. Necesito salir de aquí. María se puso en posición, agarró la roca con ambas manos e intentó levantarla. Tiró con fuerza. Sus botas resbalaron en el barro. La roca no se movió ni un milímetro. Era demasiado pesada para una chica de su complexión. Empuja más fuerte, gritó Blackwood. Usa las piernas. María lo intentó de nuevo. Gruñó por el esfuerzo, sus manos sangraron por la aspereza de la piedra. Nada. No puedo, dijo ella, jadeando. Es demasiado pesada. Necesito una palanca, pero no hay ramas fuertes aquí, todo está podrido. Blackwood sintió que el pánico lo devoraba de nuevo. No me dejes aquí, suplicó, perdiendo toda su dignidad. Si te vas a buscar ayuda, moriré antes de que vuelvas. Tengo una hemorragia. María lo miró. Tenía razón. Estaba pálido como un papel. Si ella se iba,
Él moriría de frío o desangrado en menos de una hora. Pero ella no tenía la fuerza física para mover esa roca. María se secó la lluvia de la cara. Miró la roca. Luego miró al cielo oscuro. Y finalmente, miró a Blackwood a los ojos. «Yo no puedo moverla, profesor», dijo ella con voz tranquila. «Físicamente, es imposible para mí». «Entonces haz algo», lloró el ateo. «Maldita sea, haz algo». «Solo hay una forma», dijo María. Se arrodilló en el barro junto a la cabeza del profesor. Se quitó los guantes y juntó las manos. «Usted dijo que la física es lo único que existe. Según la física, usted está muerto. Pero yo conozco a alguien que rompe las reglas de la física». Blackwood la miró con horror. «No. No te atrevas, no pierdas el tiempo rezando. Empuja la maldita roca». «Ya empujé». «No puedo», dijo María. «Ahora voy a pedir ayuda. Pero usted tiene que pedirla también». «Yo no creo en cuentos de hadas», gritó él, tosiendo sangre. «Entonces morirá aquí con su orgullo», dijo María con una dureza que sorprendió a Blackwood. «Usted está solo, profesor. Nadie sabe que está aquí. Solo yo. Y yo no soy suficiente. Necesitamos un tercero». María cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta, bajo la lluvia torrencial. «Señor, tú dijiste que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. No te pido una montaña. Te pido esta roca. Dale una oportunidad a este hombre. Sálvalo, no porque lo merezca, sino porque tú eres misericordia». Blackwood la miraba. Quería insultarla. Quería gritarle que era una estúpida. Pero el frío le llegaba a los huesos. La vista se le nublaba. Sentía que la vida se le escapaba. Y en ese momento de oscuridad total, el terror rompió su arrogancia. «Si existe algo», pensó Blackwood. «Si realmente hay algo más que este dolor». María abrió los ojos. «Profesor, inténtelo una vez más. Conmigo. Pero tiene que creer que se va a mover. Tiene que pedirlo». Blackwood miró la roca. Miró a la chica. «Dios», susurró Arthur Blackwood por primera vez en 40 años. «Si estás ahí, sácame de aquí». María puso sus manos bajo la roca de nuevo. «A la de 3, dijo ella. 1, 2, 3. María tiró hacia arriba. Blackwood tiró de su propio brazo. Y entonces, sucedió. La roca crujió. No fue un sonido de piedra contra piedra, sino un sonido húmedo, como si la tierra misma hubiera exhalado. En el instante exacto en que María tiró hacia arriba y Blackwood suplicó al cielo, el suelo de barro bajo la roca cedió. Quizás fue la lluvia torrencial que había licuado el terreno durante horas. Quizás fue la vibración del trueno que retumbó en ese preciso segundo. O quizás fue otra cosa. La enorme piedra se deslizó unos centímetros hacia la izquierda, rodando sobre el lodo blando. Fue apenas lo suficiente. «Ahora», gritó María. Blackwood, impulsado por una inyección de adrenalina pura, arrancó su brazo de la trampa. Gritó de dolor al sentir la sangre volver a circular, pero estaba libre. La roca se asentó de nuevo con un golpe sordo en el lugar donde, un segundo antes, había estado el brazo del profesor. Si hubieran tardado un instante más, el hueso habría sido polvo. Blackwood cayó de espaldas sobre el barro, jadeando, mirando las gotas de lluvia caer sobre su cara. Estaba libre. María se dejó caer a su lado, temblando por el esfuerzo. Sus manos estaban en carne viva. «Lo hicimos», susurró ella. «Gracias, Dios mío». Blackwood giró la cabeza para mirarla. Su mente científica buscaba explicaciones desesperadamente. El coeficiente de fricción del barro, la erosión hídrica, coincidencia temporal. Pero ninguna fórmula podía explicar la sensación eléctrica que había sentido al susurrar esa oración. «Mi pierna», gimió Blackwood, volviendo a la realidad del dolor físico. María se incorporó de inmediato. La fractura era fea. «Tengo que detener la hemorragia y entablillarla, profesor. Va a doler mucho. Necesito que muerda esto».
María se quitó su bufanda de lana y se la dio. Blackwood la mordió, cerrando los ojos. María trabajó rápido. Usó ramas rectas y vendas de su kit para inmovilizar la pierna. Blackwood gritó ahogado en la bufanda, con lágrimas de dolor corriendo por sus sienes. Cuando terminó, María lo arrastró centímetro a centímetro hasta un pequeño refugio natural formado por las raíces del árbol caído y una saliente de roca. Allí estaban algo protegidos de la lluvia directa. Estaban empapados, helados y en la oscuridad total. María encendió su linterna y la apuntó hacia el techo de roca para tener una luz difusa. Sacó una manta térmica de emergencia, esa delgada lámina plateada, y cubrió al profesor con ella, metiéndose ella también debajo para compartir calor corporal. Si no lo hacían, la hipotermia los mataría a ambos antes del amanecer. Pasaron las horas. El silencio entre ellos era pesado. Blackwood, delirando un poco por la fiebre, rompió el silencio. ¿Por qué?, preguntó con voz débil. María estaba frotando sus propios brazos para mantener el calor. ¿Por qué, profesor? Me odias, dijo él. Te humillé frente a todos. Intenté quitarte tu beca. Te envié a este sendero para que fracasaras. Deberías haberme dejado ahí. Nadie se hubiera enterado. Hubiera sido justicia poética. Darwinismo puro. María lo miró a los ojos. A la luz tenue, Blackwood vio algo que lo desarmó, compasión genuina. Usted cree en el ojo por ojo, profesor, dijo María suavemente. Yo creo en amar a tus enemigos. Si yo lo dejaba morir, me convertía en lo mismo que usted desprecia, en una bestia sin alma. Además, mi Dios no es un Dios de venganza, es un Dios de oportunidades. Tal vez usted necesitaba caerse para mirar hacia arriba. Blackwood soltó una risa amarga que terminó en tos. ¿Mirar hacia arriba?, murmuró. He mirado al universo toda mi vida a través de telescopios. Y solo he visto vacío. Frío y vacío. ¿Sabes por qué soy ateo, González? María negó con la cabeza. Cuando tenía 12 años, mi hermano pequeño enfermó. Leucemia. La voz de Blackwood se quebró. Mis padres eran devotos. Rezaban día y noche. Llevaron curas, pastores, hicieron cadenas de oración. Yo rezaba con ellos. Le pedí a Dios con toda mi alma que salvara a Timmy. ¿Y sabes qué pasó? María guardó silencio, escuchando el dolor antiguo de ese hombre. Murió gritando de dolor, dijo Blackwood, con los ojos húmedos. Murió una mañana de Navidad. Mientras todos cantaban villancicos, mi hermano se ahogaba en su propia sangre. Ese día entendí la verdad, o Dios no existe, o es un sádico cruel. Decidí que la ciencia era el único consuelo. La ciencia no promete milagros, pero al menos no te miente. La penicilina cura, la oración no. Un trueno lejano retumbó. María suspiró. Lamento mucho lo de su hermano, profesor. De verdad. No tengo una respuesta de por qué pasan esas cosas. Nadie la tiene. Pero, María buscó las palabras. La ciencia explica el cómo funcionan las cosas, pero no el por qué importan. Usted sabe cómo se formó el universo, pero no sabe por qué estamos aquí temblando de frío tratando de salvarnos el uno al otro. Blackwood la miró. ¿Y tú lo sabes? Yo sé que el amor no es una reacción química, dijo ella. Sé que cuando esa roca se movió hoy, usted sintió algo. No fue solo barro resbalando. Usted pidió ayuda. Y la ayuda llegó. Tal vez no de la forma que quería para su hermano, pero llegó para usted hoy. Quizás Timmy no se curó, pero su amor por él sigue vivo 40 años después. ¿Dónde guarda la ciencia ese amor, profesor? ¿En qué tubo de ensayo? Blackwood se quedó callado. La pregunta flotó en el aire. Por primera vez en décadas, sus ecuaciones no tenían respuesta. Sentía el calor de esa chica humilde a su lado, una chica a la que él había tratado como basura, y que ahora era lo único que lo mantenía con vida. La tiza, murmuró Blackwood, cerrando los ojos. No se rompió. No. No se rompió, confirmó María. ¿Crees que fui yo quien la rompió después por miedo?
Creo que usted tiene mucho miedo de estar equivocado, profesor. Porque si está equivocado, tendría que admitir que no está solo, y que alguien lo ama, a pesar de todo. Blackwood no respondió. Se quedó dormido, o tal vez se desmayó por el dolor, pero esa noche, sus sueños no fueron de vacío y oscuridad. Soñó con una luz cálida. Y soñó con su hermano Timmy, sonriendo, no enfermo, sino sano. El amanecer llegó con un cielo despejado y azul, lavando los restos de la tormenta. El sonido de un helicóptero despertó a María. «Profesor». Lo sacudió suavemente. «Escuche». Blackwood abrió los ojos. Estaba ardiendo en fiebre, pero vivo. El helicóptero de rescate sobrevolaba el barranco. Alguien había notado la ausencia de ambos y había dado la alerta. Un rescatista bajó con un cable. Cuando vio la escena, se comunicó por radio. «Los encontré. Están vivos. El profesor está herido grave, pero estable. La chica le salvó la vida». Repito, la chica le salvó la vida. Mientras subían a Blackwood en la camilla hacia el helicóptero, él buscó con la mirada a María, que esperaba su turno para subir. «González», gritó, su voz apenas audible por el ruido de las aspas. Ella lo miró. «María», corrigió él. «Gracias». María sonrió y tocó la pequeña cruz en su pecho. Blackwood vio el gesto. Y por primera vez en su vida, no sintió desprecio. Sintió envidia. Envidia de esa paz que ella tenía y que él, con todos sus doctorados, nunca había conseguido. Los llevaron al hospital. Blackwood pasó directo a cirugía. María fue tratada por hipotermia leve y dada de alta esa misma tarde. La noticia corrió por la universidad como pólvora. La alumna religiosa salvó al profesor ateo. Un milagro en la montaña. Pero la verdadera historia, la que importaba, ocurriría una semana después, cuando Blackwood regresó a clases. El lunes por la mañana, el auditorio 402 estaba más lleno que nunca. No solo estaban los 100 alumnos inscritos, había estudiantes de otras facultades sentados en las escaleras y parados al fondo. El rumor de lo que había pasado en la montaña se había convertido en leyenda urbana. Algunos decían que Blackwood se había vuelto loco, otros, que iba a renunciar. María estaba en su asiento habitual, en la tercera fila. Tenía las manos vendadas por las heridas de la roca. Estaba nerviosa. No había hablado con el profesor desde que se lo llevaron en el helicóptero. No sabía qué esperar. ¿La odiaría por haber visto su momento de debilidad? ¿Intentaría racionalizar todo para salvar su ego? A las 8 de la mañana en punto, la puerta se abrió. Pero esta vez, no entró el general arrogante que hacía temblar el suelo con sus pasos. Entró un hombre apoyado en un bastón ortopédico, cojeando visiblemente. Arthur Blackwood avanzaba despacio. Su pierna derecha estaba enyesada. Su rostro tenía moretones que aún no sanaban y se veía más delgado, más pálido. Pero lo más impactante eran sus ojos. Ya no tenían ese brillo de hielo frío. Parecían cansados, pero extrañamente vivos. El silencio en la sala era sepulcral. Blackwood llegó a su escritorio. Dejó el bastón, se quitó las gafas y las limpió con lentitud. Miró a la clase. Nadie respiraba. «Buenos días», dijo. Su voz no retumbó como antes. Era un tono normal, casi suave. Nadie respondió. Estaban demasiado sorprendidos por el simple saludo. Blackwood se giró hacia la pizarra. Estaba limpia. Tomó una tiza. La misma herramienta con la que había intentado humillar a María semanas atrás. Escribió una sola palabra en letras grandes: incertidumbre. Se giró hacia los alumnos. Durante 30 años, he estado parado en este estrado enseñándoles que la certeza es el único objetivo noble de la mente humana, empezó a decir Blackwood, paseando la mirada por las filas. Les enseñé que si no se puede medir, pesar o probar en un laboratorio, no existe. Les enseñé que la debilidad es un defecto y que la fe es una mentira. Hizo una pausa, bajando la mirada hacia su pierna rota. Pero la semana pasada, la certeza me falló. La física dictaba que una roca de 100 kilos no puede ser movida por una chica de 50.
La biología dictaba que un hombre herido a temperaturas bajo cero debería haber entrado en paro cardíaco. La lógica dictaba que yo debía morir solo en ese barranco. Blackwood levantó la vista y buscó a María. Sus ojos se encontraron. Señorita González, por favor, póngase de pie. María se levantó despacio, con el corazón en la boca. Sí, profesor. Blackwood tomó su bastón y caminó cojeando hasta quedar frente a ella, tal como lo había hecho el primer día. Pero esta vez, no invadió su espacio para intimidarla. Se detuvo a una distancia respetuosa. Miró las manos vendadas de la chica. Esas heridas, dijo Blackwood, señalando las vendas. ¿Duelen? Un poco, señor, respondió ella. Te las hiciste salvando a un hombre que te insultó, que intentó destruir tu futuro y que se burló de lo que más amas. Blackwood miró al resto de la clase. Díganme, estudiantes de filosofía, ¿qué lógica evolutiva explica eso? ¿Qué instinto de supervivencia justifica arriesgar la vida por un enemigo? Nadie contestó. No hay lógica, se respondió a sí mismo Blackwood. No hay ecuación para la misericordia. El profesor volvió a mirar a María. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El gran Arthur Blackwood, el depredador intelectual, estaba llorando frente a 300 personas. María, dijo, usando su nombre por primera vez con respeto. Ese día, en el barranco, tú me dijiste que mi Dios no es un Dios de venganza, sino de oportunidades. Tenías razón. Me dio una segunda oportunidad. Y tú fuiste el instrumento. Blackwood se enderezó, soltó el bastón y, con dificultad, hizo una reverencia ante ella. No una burla, sino una reverencia profunda de gratitud. Me equivoqué, dijo con voz clara. Estaba equivocado sobre ti. Estaba equivocado sobre la fuerza. Y, quizás, estaba equivocado sobre la soledad del universo. Gracias por salvarme la vida. Y gracias por salvarme de mí mismo. María sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No tiene nada que agradecer, profesor. Blackwood se volvió hacia el escritorio, abrió el cajón y sacó un papel. Tu solicitud de beca, dijo él. Hablé con el decano esta mañana. No solo mantienes tu beca, sino que he recomendado que se te otorgue la distinción académica del semestre. No por mover una roca, sino por enseñarle a tu profesor la lección más difícil de todas, la humildad. La clase estalló. Al principio fueron unos pocos aplausos tímidos. Luego, una ovación. Los estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos vitoreando. Blackwood no los mandó callar. Se quedó allí, asintiendo levemente, aceptando su nueva realidad. Cuando el ruido cesó, Blackwood volvió a tomar la tiza. No voy a mentirles, dijo, recuperando su postura de docente. No me he convertido en sacerdote de la noche a la mañana. Todavía tengo muchas preguntas. Todavía busco pruebas. Pero, miró la tiza blanca en su mano. Ya no creo que tener todas las respuestas sea lo más importante. Lanzó la tiza al aire. Todos contuvieron el aliento. Blackwood la atrapó en el aire con destreza. A veces, dijo con una media sonrisa, es mejor dejar que el misterio permanezca intacto. La clase de hoy no será sobre Nietzsche, anunció Blackwood. Hoy hablaremos de Pascal y su apuesta. Hablaremos de la posibilidad. Abran sus mentes, no solo sus libros. Ese día, Arthur Blackwood no dio una clase de filosofía. Dio una clase de vida. Habló de su hermano Timmy sin amargura. Habló del miedo a la muerte. Habló de cómo la ciencia y la fe, tal vez, no eran enemigas mortales, sino dos lenguajes diferentes tratando de explicar el mismo milagro, que estemos aquí. Al final de la clase, mientras los alumnos salían, muchos acercándose a darle la mano a María, Blackwood se quedó guardando sus cosas. María se acercó al escritorio. Profesor. Dime, María, ¿qué sintió realmente cuando se movió la roca? Preguntó ella. Era la pregunta que había quedado pendiente en la oscuridad de la montaña. Blackwood se detuvo. Miró por la ventana hacia el cielo azul. ¿Sentí? Dudó un momento. Sentí que no era yo quien tiraba.
Sentí una mano sobre la mía. Caliente. Fuerte. Y por un segundo, escuché la voz de mi hermano. Blackwood la miró a los ojos, y esta vez, María vio paz. No sé si fue mi cerebro en shock, María, o si fue él. Pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de averiguarlo. Y esta vez, empezaré escuchando, no gritando. María asintió y sonrió. Nos vemos el miércoles, profesor. Nos vemos, María. Y María la detuvo antes de que saliera. Esa cruz que llevas. María se llevó la mano al pecho, instintivamente protegiéndola. ¿Sí? Es bonita, dijo Blackwood. Le queda bien. María salió del auditorio con el corazón ligero. Había entrado a esa clase al principio del semestre temiendo a un monstruo, y salía habiendo encontrado a un amigo. Dios no había detenido la tiza ese primer día para probar su existencia ante un escéptico. Había permitido que todo sucediera, la caída, el dolor, el miedo, para salvar el alma de un hombre que estaba mucho más roto que su pierna. Y así, la leyenda del profesor ateo cambió. Ya no era la historia de un tirano. Era la historia del hombre que desafió a Dios, y Dios le respondió con un abrazo.